Bueno, buenos días a todos. Encantado de poder estar aquí. Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido ahora, pero sobre todo quiero agradecer a INCIBE el poder celebrar aquí el Cybercamp y a todas las personas que están trabajando en todo el Cybercamp, puesto que es un evento que se agradece mucho que haya también familias, que haya diferentes eventos, está el Hackathon, está el CTF, el tema de empresas. La verdad es que es muy gratificante ver este tipo de eventos que se celebren en España. No va a salir en pantalla, así que si quieres probar. Vale. A ver. A ver, un momento. Espera, el audio no lo sabe. Espera, no, todavía no está. Ahora ¿Te llega, Bernie? no. Cojo yo otra. Hola. El sonido. Un segundín. Sí, debe estar por el HDMI. Exactamente. Output. Eso es. Dale. Póngale aquí. Sí. Ok. Gracias. ¿Está bien? Vale. Bueno, pues lo que vamos a intentar, y un poco el objetivo mío de la presentación de hoy, es el que todos seamos conscientes de muchos riesgos que sufrimos por trabajar en seguridad. Al final, más aún hoy en día, después de los fatídicos atentados de París o las cosas que estamos viendo que ocurren en el mundo, puesto que el mundo se está cambiando, ¿no? El modelo económico, el modelo estratégico, la confianza que hay entre países, es decir, vivimos en un mundo de cambio total. Vemos que la seguridad cada vez tiene más importancia y nosotros, todos los que trabajamos o estamos relacionados de alguna manera con la seguridad, somos una parte muy importante del sistema y por ello muchas veces quizás descuidamos muchos aspectos que son fundamentales no solo para nosotros, sino también para la sociedad, puesto que la sociedad al final depende de la tecnología casi ya al 100% o al 90 y pico %. La tecnología al final depende de nosotros para que sea segura, que no haya ataques, que no haya amenazas, que ni haya problemas con los ciudadanos, ni las empresas, ni los gobiernos, con lo cual somos una parte muy importante de este tipo de actividad para proteger a la sociedad. Y por ello, un poco lo que quería comentar en esta presentación es que necesitamos lo que se denomina OPSEC, que es seguridad operacional. Es decir, tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos, las cosas que decimos, cómo tratamos información, cómo hacemos nuestras investigaciones de seguridad, si creamos exploits, si creamos herramientas, si simplemente trabajamos ayudando en la seguridad de empresas y gobiernos, trabajamos o ayudamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a cualquier otro tipo de entidad, pues realmente tenemos que tener mucho cuidado, puesto que muchas veces podemos ser objetivo de amenazas y de ataques por parte de adversarios que a simple vista parece que no existen. De hecho, hoy en día hemos pasado de lo que, si recordáis este fotograma, ¿no?, de la película, los que somos más viejunos, pues seguro que nos acordamos, los más jóvenes no, pues hemos pasado de lo que se hablaba antes, ¿no?, del mundo de las amenazas, de los hackers, etcétera, ¿no? Esta película hace poco cumplió, creo que era su 20 aniversario, 25, y realmente pues no se parece mucho a la sociedad actual que vivimos, donde realmente pues las amenazas, digamos, a nivel geopolítico, a nivel más importante, se parecen más a lo que estamos viendo en pantalla, donde ya existen numerosas naciones preparadas, muy bien preparadas, con mucho presupuesto para hacer cualquier tipo de actitud o eventos ofensivos contra cualquier objetivo que se pongan en medio. Y muchas veces nos sentimos como cuando nos ponemos un gorro de papel de plata en la cabeza y que nos queremos encerrar en una casa que no tenga ningún tipo de campo magnético ni usar ningún tipo de tecnología, ¿no? De hecho, a veces hay gente que le pasa eso, puesto que cuando vemos un poco la magnitud de lo que nos enfrentamos y los problemas que podemos tener, pues podemos entrar un poco en modo de pánico. Puesto que al final, como digo, es muy importante tener esta seguridad operacional, que al final lo que nos intentamos hacer
es evitar que potenciales adversarios, de alguna manera, puedan robarnos información, puedan interferir nuestras operaciones, sabotear nuestras investigaciones, intentar meter puertas traseras en el software que estemos desarrollando, ya sea un portal web, una aplicación cliente-servidor, lo que fuera, con lo que realmente tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo porque, como dice muy bien XKCD, la principal unidad somos nosotros, los seres humanos. Somos el eslabón más débil, puesto que es mucho más fácil amenazarnos, torturarnos o pegarnos con un palo que romper igual un montón de niveles de defensa que tenga una empresa o un gobierno o incluso nosotros como ciudadanos, ¿no? Es decir, es mucho más fácil atacarnos a nosotros directamente. Y por ello es muy importante el tema de seguridad operacional. Hace escasamente 2 semanas salió en Wired un artículo que luego vimos que era erróneo el titular, pero sacó un artículo donde decía que, en este caso ISIS, después de los atentados de París, pues que tenía un manual de cómo recomendaba a sus integrantes el poder tener cuidado en temas de tecnología, ¿no? Un manual de OPSEC. En realidad esto no era un manual de OPSEC de ISIS, realmente era un manual que hicieron para periodistas en Gaza por parte de una empresa de Kuwait, pero básicamente las necesidades que tiene un periodista en Gaza, porque igual tiene problemas a la hora de enviar información o tiene problemas de que le están espiando, y digo Gaza por decir Gaza, pero puede ser en otros países, como hemos visto en Bahrein, o puede ser en Marruecos, o puede ser cualquier otro tipo de país donde pueda haber algún tipo de problema para un periodista, pues realmente vemos que son las mismas necesidades, iremos viendo durante la charla, tanto de seguridad operacional como para un periodista, como por ejemplo para una persona miembro del ISIS. Por desgracia, al final pueden aprovecharse también de esta información. Y un ejemplo muy interesante es el de Startup Ellie Jackson. Es una persona que está en Twitter, que nadie sabe quién es. Es muy interesante porque comenta con cierta sátira, de forma siempre es bastante gracioso, el mundo de las startups. Y una vez una persona dijo, pues voy a intentar desenmascarar quién es esta persona. Seguro que conocéis muchas cuentas anónimas en Twitter o anónimas o que nadie sabe quién está detrás. Y en este caso una persona dijo, voy a intentar desenmascarar a quién es Startup Ellie Jackson, ¿no? Igual que, por ejemplo, hay otra cuenta de Twitter muy famosa que os recomiendo, que es simula a ser Taylor Swift en Security, que es muy buena, pues tampoco se sabe quién está más o menos detrás, ¿no? Pues en este caso, ¿qué pasó? Pues que una persona dijo, voy a intentar descubrir quién es la persona que está detrás de esta cuenta de Twitter. ¿Y cómo lo hizo? Pues por fallos que cometió el dueño de la cuenta original. En este caso, lo que hizo es, en este caso Startup Ellie Jackson, publicó el primer snapshot de la izquierda, donde puso como un screenshot de que Nuzzle, que es una aplicación pues, de temas de redes sociales, pues había dicho fucking, y realmente lo publicó en la cuenta de Startup Ellie Jackson. La persona que quería saber quién estaba detrás dijo, voy a buscar en Twitter quién tiene una imagen parecida a cualquier imagen que haya subido Startup Ellie Jackson. Y después de hacer mucho trabajo y quitar muchos followers e intentar reducir el tamaño de usuarios al que buscar y comparar, encontró que había un usuario que había puesto el mismo screenshot pero tapado, pero realmente coincidía, con lo cual pudo descubrir la identidad de Startup Ellie Jackson y le escribió, y dijo, oye, ya sé quién eres, y realmente, en este caso hizo pues, con procesamiento de imágenes, comparación de imágenes, y pudo descubrir quién era. Con lo cual ahí, en este caso, pues vemos que por un simple fallo operacional pues fue descubierto Startup Ellie Jackson, que no estaba haciendo nada malo, simplemente es una cuenta cómica, satírica, pero por un fallo, digamos, de publicar un screenshot, pues fue descubierto. Y todo esto viene de hace muchos años, ¿no? Al final, la seguridad operacional es algo que, pues desde los tiempos de las primeras guerras, pues es importante, pues a la hora de manejar secretos, a la hora de manejar planes estratégicos, documentación confidencial, y de ello, por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo muchos carteles que son muy descriptivos, donde, por ejemplo, decían que pues, un soldado que fuera de la Marina, de tierra, de donde fuera, pues cuando iba a un bar, si se emborrachaba y comentaba lo que iban a hacer dentro de una semana o mañana, que tenía que coger un avión a las 7 de la mañana para ir a cierto sitio, pues estaba desvelando información a los enemigos que podían estar infiltrados, por ejemplo, en ese bar. Con lo cual hubo mucha campaña para concienciar, y eso también es importante, concienciar el hecho de que antes se podía hablar en un bar, hoy en día seguramente, pues ya hemos visto multitud de ejemplos, pues puedes tuitear cosas que no deberías o publicar en Facebook, cosas que realmente son interesantes para alguien que está en el otro lado y te tiene como objetivo. De hecho, hay muchos carteles muy interesantes, bastante descriptivos, incluso hay algunos un poco más, digamos, retrógrados, en el sentido incluso acusando a las mujeres de los soldados de que hablaban más de la cuenta. Recordemos que esto es en los años 30, los años 40,
E incluso este muy famoso, el de Loose Lips, Might Sink Ships, donde siempre el mensaje era el mismo. Cualquier cosa que digas a tus amigos en un bar, en la calle, etcétera, puede ser utilizado por tu adversario para intentar sabotear una operación. En este caso hablamos de temas de guerra. Entonces, realmente ahí hubo mucha concienciación y yo creo que eso también lo hemos perdido un poco y tenemos que recuperarlo en el mundo de la seguridad. Por ejemplo, este es un ejemplo muy claro. Barack Obama, cada vez que va a un país fuera de Estados Unidos y va a un hotel, alquila también otra suite donde monta una tienda especial de campaña donde se genera ruido por fuera, donde en caso que tenga que haber documentación, pues se mete en la tienda porque así si hay cámaras pues nadie puede verlo, donde hay un montón de medidas de seguridad y cada vez que va a una habitación de un hotel, ya sea de un país amigo o enemigo, pues se crea otra habitación donde crea esta tienda de campaña especial para poder discutir temas importantes de Estado con sus colaboradores, con sus secretarios de Estado o el que fuera. Entonces, eso para que veamos un poco cómo nos puede afectar. Al final nosotros también hacemos cosas que son confidenciales y son muy importantes. Investigamos en temas muy interesantes. Hay gente que publica exploits, hay gente que publica herramientas de cómo pues, saltarnos medidas de seguridad por investigación, ¿no? Pues, cómo podemos engañar a Emmet, cómo podemos hacer el jailbreak. Es decir, cosas que en manos de un atacante o en manos de alguien que quiera hacer algo malicioso es muy importante. También cuidamos de la seguridad de empresas y gobiernos. Seguro que muchos de los que estamos aquí hemos trabajado pues, ayudando a empresas, a gobiernos, a luchar contra amenazas, a mejorar su seguridad, fortificarse, etcétera. También muchas veces incluso ayudamos a periodistas o colaboramos con periodistas que están en ciertos países igual haciendo investigaciones o intentando mostrar la realidad de esos países. Colaboramos, y eso también es algo muy bueno que tenemos en España, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, hay mucha cercanía desde Policía, Guardia Civil, China, Musos o Policía Foral Navarra, pues tenemos mucha cercanía entre investigadores y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual también podemos manejar temas muy sensibles. Además, puede que estemos en terreno no amigo, puede que por trabajo tengamos que ir a algún país en el que es muy probable que simplemente pues, nos espíen por el tipo de trabajo que hacemos. Imaginemos que vamos a un país a hacer un pentesting de cierto hardware que se fabrica, pues seguramente mucha gente quiera conocer los resultados de pentesting por si puede haber un exploit, ¿no? Imaginemos que hacemos un acuerdo con Microsoft y hacemos auditoría del nuevo Windows 10 y sacamos vulnerabilidades, pues esa información es vital, ¿no? Es muy importante. Y además, simplemente también a nuestro nivel personal por temas de privacidad. Es decir, son nuestros asuntos, nuestras fotografías, nuestros mensajes. No queremos que alguien más pueda tenerlas. Y por ello, todo esto se basa mucho a la hora de cómo establecer nuestra estrategia y de cuidar esta seguridad operacional en lo que se denomina el modelado de amenazas, el threat modeling. Al final tenemos que tener muy claro los puntos que aparecen ahí. Desde qué queremos proteger, contra quién, porque dependiendo de contra quién nos enfrentemos, serán diferentes las medidas que tendremos que aplicar. ¿Qué probabilidades hay de que falle? Y qué probabilidades también son las, o qué de malas son las consecuencias en el caso de que fallemos, de que alguien nos robe esa información, nos robe esas fotografías, nos robe ese plan estratégico, esos exploits que hemos creado. ¿Y cuánto esfuerzo quiero dedicar para protegerlo? Eso es muy importante también porque dependiendo del esfuerzo que quiera dedicar, pues podré aplicar unas medidas y otras. De hecho, así un poco de modo generalista, un poco para que veamos, pues está claro que dependiendo contra quién nos enfrentamos, quién es nuestro adversario, tenemos que aplicar medidas muy diferentes. No es lo mismo si somos una embajada en un país que puede ser enemigo, o aquí si somos una persona que simplemente pues, utilizamos redes sociales para publicar fotos de lo que estamos comiendo. Entonces, dependiendo de quién es el adversario, pues tenemos que aplicar muy diferentes medidas. Por supuesto, el top 1 son naciones con mucho presupuesto que pueden, digamos, por el presupuesto que tienen, la cantidad de gente que tienen, comprar zero days, pueden comprar exploits y realmente si una de estas naciones va a ir por ti, pues estás perdido, es decir, no hay forma casi de defenderse. Dependiendo del nivel de nación, pues será más o menos factible que nos puedan atacar. Luego, por ejemplo, criminales organizados, también pues, es otro tipo de adversario que tiene igual menos presupuesto, o a veces más, que una nación, pero realmente sus modus operandi y sus herramientas pueden ser diferentes. Por supuesto, lobos solitarios, grupos terroristas, como estamos, por desgracia, viviendo hoy en día, empleados que son maliciosos, o curiosos, o que simplemente como por ejemplo el tema del ransomware, pues aleatoriamente nos ha tocado por probabilidad que infecte nuestra máquina y nos cifren todos los datos. Es decir, es muy diferente con quién nos estamos enfrentando. De hecho, esta frase es muy interesante, que básicamente no lo que nos dicen, que si somos el objetivo de una nación, estamos perdidos, incluso si no tenemos ningún tipo de ordenador o móvil, porque realmente van a sacar toda la información que quieran de nosotros. Y de hecho, además, el problema es que el espionaje y los ataques son totalmente muy adictivos, es decir, y esto lo hemos visto con todo lo que sacó Edward Snowden.
Cuanta más información tienes, más información quieres. Entonces, al final entras en un modo paranoia de intentar conseguir lo máximo posible de información, con lo cual ya te da igual un poco todo lo que estás haciendo. Porque al final la información es poder, es dominación, y al final puede que la información que estemos capturando hoy en día no nos sirva para nada, pero igual dentro de 2 años esa información es oro y nos interesa mucho. Y además, como aparece ahí, es más fácil atacar que defender. Defender es muy complicado, si dejamos un simple agujerito, pues pueden entrar por ahí, pero en cambio atacar es mucho más sencillo que defender todo una gran organización, un gran estado o simplemente nuestros temas personales. Y aparte, hoy en día también yo creo que vivimos una crisis de confianza total cuando hablamos de hardware. Podemos estar protegidos a nivel de software, pero a nivel de hardware, ¿cómo sabemos que es seguro el hardware que estamos utilizando en nuestro ordenador? ¿Cómo sabemos que nuestra BIOS o nuestra Wi-Fi no está infectada? ¿Cómo sabemos que el firmware del disco no tiene una puerta trasera? Es decir, hoy en día ni tenemos herramientas para verlo, o muy pocas, y poco estamos a ciegas confiando, por ejemplo, en temas de hardware, ¿no? Que al final el hardware viene de ciertos países, y vimos, por ejemplo, en el caso de Edward Snowden, cómo sacaba fotografías de lo que llamaban casas de implantes, donde cuando comprábamos un router, pues pasaba por una localización que instalaba una especie de backdoor y luego lo enviaba al cliente, ¿no? Pues vemos que hoy en día esa confianza se ha perdido totalmente. Y un ejemplo muy bueno es uno de los documentos de Snowden, y para que veamos que somos objetivos, que os recomiendo leerlo, que se llama I Hunt Sysadmins, es decir, yo cazo administradores de sistemas, donde ellos explican cómo, cuando por ejemplo quieren ir a por un objetivo, pues, imaginemos un diplomático de una nación o un directivo de una empresa, pues dicen, ¿para qué vamos a intentar atacarle, que puede ser complicado? Es mucho más fácil atacar a veces al ISP que utilice ese diplomático, con lo cual si cogemos control total del ISP, pues es mucho más fácil que podamos robar sus comunicaciones, sus correos, etcétera. Entonces, en este caso dijeron, ¿cómo podemos atacar un ISP? Pues por lo más fácil, vamos allá por los administradores de redes, administradores de sistemas, que son los que manejan y tienen contraseñas de admin y pueden acceder a toda la infraestructura. ¿Cómo encontramos a esas personas? Pues bueno, pues si lo leéis el documento, que está muy bien, pues al final pueden buscar quién se conecta a la administración de los routers o de los switches de la red, y una vez que ven qué IP se conectan, buscan, por ejemplo, en Gmail, en Facebook, que desde esas IPs a qué usuarios se conectan, con lo cual tienen ya los usuarios de esos administradores de red, y de tal manera que dicen, pues seguramente en el Gmail del administrador de red pues puede haber información interesante, usuarios, contraseñas, mapas de redes, etcétera, y con poco tirando el hilo, pues pueden sacar información de cómo comprometer, por ejemplo, un ISP total, ¿no? Y todo esto lo sabemos gracias a una de las personas más famosas de los últimos años, ¿no? Que ha hecho también tambalear todo el sistema que teníamos de confianza entre naciones, y también, por supuesto, a nivel de seguridad, y donde también hemos descubierto que muchas herramientas que parecían que eran mágicas no son tan mágicas. Todas las herramientas que han salido descritas, por ejemplo, de la NSA, son herramientas muy parecidas a las que podemos tener comerciales open source. La única diferencia es que por el presupuesto que manejan, pues tienen muchos más exploits de 0 days, tienen muchas más capacidades, pero al final no existe magia. Al final, digamos, el hardware es el hardware, el software es el software. No existe magia, pero sí que es verdad que es cada vez más peligroso. Y un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, el tema de los metadatos. Cuando se descubrió que en este caso se estaba capturando toda la información de las llamadas en Estados Unidos, y también todas las llamadas que fueran ruteadas por Estados Unidos, pues parecían, bueno, no pasa nada, no es el contenido de la conversación, solo son la duración de la llamada, quién ha llamado a quién, no mucho más, igual información de la torre o la celda en la que estaba, no mucho más información, pero como veremos, realmente era esa información que parece que no es importante, pero es muy importante. Esto es, bueno, son estadísticas que sacaban de los documentos de Snowden, pero es muy importante, y hay un caso muy interesante de un imán de Milán, que realmente fue una persona, esto en el año 2004 más o menos ocurrió, pues secuestraron a esta persona cuando andaba por la calle. Era un imán que supuestamente radicalizaba a gente para pertenecer a Al-Qaeda. Entonces, hubo un secuestro de esta persona en Milán, lo metieron en una furgoneta y se lo llevaron, luego se descubrió que se lo llevaron a Egipto para interrogarle. En este caso, la policía italiana, cuando la mujer del imán denunció que la habían secuestrado, empezó a decir, bueno, a ver quién la ha secuestrado, porque es raro que en suelo italiano alguien le secuestre, ¿no? Entonces, simplemente primero mirando en esa hora donde había sido secuestrado, en la zona donde había sido secuestrado, qué teléfonos móviles había cercanos. Una vez que tenían esos teléfonos cercanos, pudieron viendo a ver qué teléfonos había, pudieron descubrir como 18 titulares que tenían como unos 30 móviles que estaban por la zona en ese momento.
Para que veamos que simplemente tenían la información de qué móviles estaban por ahí cercanos. Una vez que pudieron tener esa información, pudieron ya relacionar esos teléfonos, que casualmente esos teléfonos habían sido de alta hace como 3 meses antes del secuestro y habían sido dados de baja como una semana después del secuestro. Entonces, pudieron hacer un listado de todos los números que estaban, digamos, relacionados de alguna manera y a través de luego del titular, pues pudieron mirar en los hoteles cercanos dónde se había alojado ese titular e incluso como llevaba el teléfono consigo, en qué sitios estaban cenando, en qué restaurantes iba, etcétera. Con lo cual, pudieron destapar toda una operación, en este caso resultó ser de la CIA, en suelo italiano, de forma no autorizada, de secuestro de una persona en suelo italiano. Simplemente por esos detalles de fallos operacionales, en este caso del equipo de la CIA. De hecho, luego han sacado un libro y todo, que está muy interesante, y decían que los propios agentes, recordemos que es el año 2004, ¿no? Ya ha llovido mucho, pues lo que hacían era utilizar para que su móvil no fuera, digamos, interceptado por las celdas, lo metían en bolsas de Doritos. El problema con las bolsas de Doritos es que las bolsas de Doritos estadounidenses son las diferentes que las europeas. En las bolsas de Doritos estadounidenses tienen un material que sí que protege más el hecho de que emanen, ¿no?, el tema de la señal, en cambio de Europa son muy diferentes. Entonces pensaban que simplemente por meterlo en bolsas de Doritos pues podían, digamos, evitar que el teléfono, o sea, en vez de apagarlo y quitar la batería, pues simplemente lo metían en bolsas de Doritos. Con lo cual vemos también aquí un fallo operacional bastante interesante. Pudieron sacar toda la información, pudieron hacer ese mapa de quién había estado haciendo la operación y, por supuesto, luego un conflicto diplomático, etcétera, bastante interesante. Pero además, no solo, ha habido muchos más otros fallos interesantes por fallos operacionales para que veamos cómo es el problema un fallo operacional. Por ejemplo, también en el Líbano, también y en Irán, muchas veces personas han sido descubiertas por cometer este tipo de fallos operacionales. Hay casos documentados muy interesantes, por ejemplo, en Beirut, donde agentes también de la CIA fueron detectados por, en este caso, Hezbollah, porque simplemente utilizaban teléfonos móviles que no eran móviles. Es decir, eran teléfonos que siempre estaban fijos, siempre estaban apagados y solo se encendían, por ejemplo, los lunes de 10 de la noche a 10 y 5 de la noche. Es decir, buscando esas, digamos, conexiones dentro de toda la red de comunicaciones del Líbano, podían descubrir cosas, anomalías, que podían ser utilizadas para detectar cosas extrañas, en este caso, en el Líbano. O también cosas de encontrarse varios agentes secretos, en este caso de la CIA, en ciertos sitios concretos de Beirut. Pero hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, también, siguiendo con la CIA, pero tampoco sin hacer daño, digamos, o hacerlos muchas veces el tema de CIA, este ejemplo también es muy interesante, donde varios agentes de la CIA, por conseguir las millas de los vuelos, pues en vez de utilizar el nombre que iban a utilizar en una operación fuera de Estados Unidos, utilizaban su nombre real para que sumaran las millas. Con lo cual también se podía luego descubrir que dónde habían ido, etcétera. Es decir, fallos bastante tontos, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de Bin Laden, esto tampoco está contrastado al 100%, pero bueno, es interesante, donde, por ejemplo, se dice que Bin Laden no tenía un ordenador conectado a Internet para que no le fueran fácil descubrirle. Entonces lo que hacía era totalmente usar un air-gap, donde tenía un ordenador donde escribía correos, lo escribía en un TXT, lo copiaba en un USB y luego se lo daba a una persona que se cogía ese USB a un cibercafé y mandaba el correo y así viceversa, para no tener nunca conexión directa a Internet. Con lo cual vemos también que se toman ciertas medidas de precaución para evitar, en este caso, ser localizado. O en el caso, por ejemplo, británico, también es muy famoso, ¿no?, la vez que había un ministro, bueno, no era un ministro, era un alto cargo de temas de contraterrorismo, donde hizo una rueda de prensa y tenía en un folio todos los datos de los nombres, etcétera, de las personas que iban a detener antes de detenerlos, con lo cual los fotógrafos y los periodistas hicieron fotografías y se salió a la prensa y, bueno, fue una gran polémica, porque en este caso por no tener cuidado, ¿no?, a la hora de protegerse el tipo de información. Bueno, hay muchos ejemplos de USBs que se dejan, maletines con información, seguro que habéis visto un montón de este tipo de descuidos que realmente también nos afectan a nosotros, ¿no? Esto nos puede pasar. O, por ejemplo, publicar fotos, en este caso, por ejemplo, cuando había el conflicto de Ucrania, geolocalizados, con lo cual se podía saber dónde estaban las tropas ucranianas. Es decir, fallos que a simple vista parecen muy gordos, pero realmente la gente no se da cuenta del problema que tiene que haber, ¿no? En el caso de John McAfee, también muy famoso, cuando estaba en busca y captura en Belice, pues publicó una foto donde también en Twitter, donde puso la longitud y latitud, con lo cual podíamos saber dónde estaba, en este caso, John McAfee. No es comparable, pero bueno, también es un caso interesante. También en el caso de aviones, es decir, hay muchos problemas hoy en día por descuidos de dar mucha información. Un caso muy interesante también es el caso de Boko Haram, donde, por desgracia, también este grupo tiene mucho cuidado a la hora de utilizar las tecnologías.
no utilizan teléfono, no utilizan casi Internet, puesto que saben que es muy fácil perseguirles, etcétera. Es decir, ellos tienen muy claro cómo tienen que protegerse. De hecho, este artículo que salió también hace un tiempo me parece muy interesante, donde se compara un poco el manual de operación de seguridad operacional del GHCQ, que es como parte de la inteligencia británica, con manuales que tenían yihadistas en la época, ¿no? Esto ya tiene varios años. Pero bueno, lo podríamos comparar con lo que salió supuestamente del ISIS, ¿no? Es decir, donde vemos que muy parecido, tanto servicios de inteligencia de ciertos países tienen las mismas precauciones que ya, por ejemplo, muchos adversarios, digamos, como pueden ser grupos terroristas, bandas organizadas de crimen, también utilizan para prevenir que puedan descubrir cualquier tipo de actividad relacionada con su operación. Hay un libro también muy interesante que siempre recomiendo, que es el de From Pablo to Osama, donde hace una comparación muy interesante del mundo del narcotráfico de los años 90, sobre todo de México y Colombia, con el grupo de Al-Qaeda pasado el 11S, donde se ve que hay muchas similitudes entre ellos, de cómo se cambia la información, cómo la transfieren, cómo están totalmente aislados para que si una celda es capturada no sean los otros, cómo aprenden un poco de la experiencia de los fallos que cometen y cómo pueden, en este caso, ganar contra la DEA, en el caso del narcotráfico, o contra, por ejemplo, la CIA, en el caso de Al-Qaeda, porque tienen otro tipo de ventajas que no tiene, por ejemplo, un cuerpo policial o un servicio secreto, ¿no? Entonces, también merece la pena leerlo. Y además, si ya nos centramos más en el mundo informático, hay unos ejemplos muy también recientes. En el caso de Silk Road, cuando capturaron al Ross Ulbricht, que era un poco el administrador del foro, donde, si os recordáis, se vendía todo tipo de drogas, armas, bueno, muchos tipos de cosas extrañas, pues cometió ciertos fallos antes de empezar que facilitaron mucho su detención. De hecho, cuando le detuvieron, estaba en una biblioteca, porque utilizaba las bibliotecas para conectarse a Internet de forma anónima o pseudonónima. En este caso, pues cometió varios fallos, como publicar en varios foros preguntando por ayuda, de cómo hago esto en PHP, cómo uso curl con PHP. Y luego cambió su nombre a posteriori, pero eso ya se había quedado. También publicó en Stack Overflow, que seguro que usáis, preguntas. Utilizó una clave SSH donde dejó una dirección de correo que le relacionaba. Es decir, cometió varios fallos que ayudaron, por supuesto, mucho en la detención. O en el caso de Sabu, del ULSEC, también, que luego fue un confidente del FBI, pues también cometió bastantes fallos, porque siempre usaba Tor o VPNs para conectarse al IRC del ULSEC, pero un día pues le debió fallar el software, o se olvidó lo que fuera, y claro, con un fallo que tengas, pues digamos ya puedes ofrecer información. Y aparte, bueno, cometió otros fallos de enviarse cosas que compraba a su casa, etcétera, que también es interesante por ver qué problemas, ¿no?, podemos tener nosotros como personas que trabajamos en seguridad, por fallos que podemos comentar. O el caso de Duku, de Question Group, también interesante, que también, hombre, siempre todo puede ser falsado, pero esto era interesante puesto que todas las fechas de compilación de los binarios, en este caso de Duku y de Question Group, pues se veía claramente pues que era alguien que no trabajaba ni los viernes ni los sábados, que trabajaba los domingos, que tenía una zona horaria que encajaba con eso de no trabajar los viernes y sábados, y con lo cual podías atribuir, aunque ya digo que puede ser falseable y utilizar temas de falsa bandera, eran fácilmente atribuibles de quién podía proceder esta amenaza, simplemente viendo las horas de compilación de los binarios. Con lo cual también son fallos operacionales bastante interesantes. ¿Y cómo podemos nosotros, un poco viendo, después de todo lo que estamos viendo, ¿no?, que quizás diréis, ¿cómo me afecta a mí esto personalmente? Como yo trabajo en seguridad, ¿cómo puedo protegerme? ¿Cómo puedo tener cuidado a la hora de no desvelar información confidencial? Pues hay varias reglas que yo siempre considero importantes. La primera es compartimentalizar todo. Es decir, si es posible, el ordenador que usamos o el móvil que usamos para el trabajo, no utilizarlo para cosas personales. O incluso, como en entornos militares, incluso tener ordenadores totalmente separados de Internet que solo utilicemos para cierto tipo de actividades. Eso, en el modo práctico, no es muy práctico, pero depende del grado de paranoia que podamos tener, pues es recomendable. El tema del cifrado es importante, puesto que al final, y con Snowden se han demostrado, pues utilizar cifrado sí que protege bastante la información. Depende mucho del algoritmo que usemos, el tipo de clave, etcétera, pero es importante también cifrar. El tema del gap, y sobre todo hay también, bueno, como ejemplo, que hay cifrados, hemos visto, de hecho hay mucha controversia hoy en día de que, sobre todo a partir de París, de que los sistemas de cifrado tienen que tener backdoors, que los gobiernos están hablando de que sea obligatorio tener backdoors. Hay mucha polémica, ¿no?, porque está el tema siempre de privacidad. ¿Hasta dónde yo puedo ceder mi privacidad para ayudar a capturar terroristas o otro tipo de criminales?
Con lo cual estamos en un momento bastante tenso y veremos cómo acaba. Pero sí que es importante nosotros tener cuidado con la información que manejamos, ya sea de clientes, amigos, policías, periodistas, puesto que puede que alguien esté interesado en ello. Hay también un tema muy importante, a mí me gusta mucho, que es Cubes, que seguro que alguno habéis usado, donde la idea es ya el tema de compartimentalizar todo. La idea es que si abrimos un fichero, pues se abre una máquina virtual que abre ese fichero. Si queremos ver el correo, se abre una máquina virtual que lee el correo. Si queremos descifrar un archivo, se abre una máquina virtual que descifra el archivo. Con lo cual, si recibimos un exploit en PowerPoint, en Excel, si alguien nos manda algún tipo de ataque, solo está comprometida la máquina virtual que hace una actividad muy, muy concreta. Y aparte hay más medidas de seguridad. Con lo cual, yo veo que aquí, a lo largo del tiempo, iremos tendiendo a tener que los sistemas operativos sean algo de este estilo, donde para protegernos de compromisos totales, pues desmiguemos nuestra actividad en pequeñas partes. En el caso del correo electrónico, bueno, ya veréis, depende del grado de paranoia, pues digo, pues no usemos correo electrónico. Bueno, no es práctico, ¿no? Hoy en día hay que usar correo electrónico. Pero si, por ejemplo, queremos proteger mucho una información, porque no queremos, imaginemos que trabajamos en una empresa y queremos presentar una oferta por el canal de Panamá y la oferta es de 2.000 millones de euros, pues seguramente no queremos que esa oferta nos la descubra nuestra competencia, que son de otro país. Con lo cual, esa oferta, pues mejor no enviarla por correo electrónico, ¿no? Siempre tener más seguridad. Siempre depende un poco de lo que estemos controlando y un poco basado en el modelo de amenazas que comentaba al principio. Cuidado con los metadatos, hemos visto metadatos de llamadas, metadatos de ficheros, metadatos de... Es decir, cualquier cosa que hagamos en Internet genera información de contexto que también es muy interesante. El tema que digo también de PGP es un tema interesante, puesto que hoy en día en PGP, por supuesto, es recomendable, pero es poco usable. De hecho, hay una frase muy interesante del creador de PGP, de Phil Zimmermann, donde dice que ya él no usa PGP porque no tiene ningún cliente de correo en el móvil que soporte PGP de forma decente. Es decir, PGP estaba bien, pero realmente no es usable. O sea, hoy en día tú puedes usarlo, pero si tu otra persona con la que quieres comunicarte no lo usa, pues no te sirve para nada. Y realmente es poco usable hoy en día, no ha sabido evolucionar. Con lo cual, es interesante usar PGP, pero tendríamos que buscar, o sea, como comunidad, tendríamos que encontrar nuevas formas de mejorar, por ejemplo, esta parte. De hecho, hay intentos, porque, por ejemplo, también PGP pues, no soporta el forward secrecy, entonces hay extensiones, pero no se han hecho bien, bueno, está todo un poco ahí enmascarado. Pero realmente sí que necesitamos como comunidad de seguridad pues también ayudar y trabajar en ofrecer algún tipo de cifrado ya más bueno end-to-end de, por ejemplo, de sistemas de correo. En mensajería, pues igual. Hoy en día todos usamos WhatsApp, pero no tiene sentido que mandemos por WhatsApp un documento confidencial, que mandemos nuestro plan estratégico de empresa, que enviemos contraseñas, pues no tiene sentido. Existen otras herramientas, sobre todo a nivel de móvil, pues Signal, ¿no? Es la más famosa, Threema también es muy interesante, PON como sistema también descentralizado y anónimo es muy interesante, pero es muy poco usable, siempre hay problema de usabilidad con el de seguridad. OTR, por supuesto, es útil, pero, por ejemplo, casi todas las herramientas open source se basan en libpurple, que está siempre llena de agujeros, con lo cual no es recomendable usar libpurple porque está muy mal desarrollada. Es decir, siempre teniendo cuidado de lo que podamos hacer. Igual que en el caso de comunicaciones, Tor es útil, por ejemplo, no solo para hacer el mal, sino también muchos periodistas utilizan Tor, personas que están en países donde tienen o están siendo espiados, pues utilizan Tor, con lo cual es importante también, por ejemplo, se hace un buen uso también de Tor, ¿no? Pero Tor no ofrece anonimato. Al final, Tor de alguna manera te puede extraer desde qué dirección IP, digamos, te estás conectando o de dónde procedes, pero luego hay forma también de saber quién puede ser, pues utilizando muchos trucos. Con lo cual también tenemos que tener cuidado a la hora de confundir anonimato con privacidad, puesto que muchas veces no es lo mismo, ¿no? Y de hecho, bueno, hay herramientas como Portal, que se supone que es un pequeño hardware que tú te llevas, imaginemos, viajamos, pues en el hotel, conectamos ese pequeño router Wi-Fi a la Wi-Fi del hotel, y ya nos conectamos nuestro ordenador a ese pequeño router para que todo lo que salga vaya siempre por Tor, vaya cifrado, etcétera. Es decir, hay siempre sistemas interesantes que os dejo ahí para que investiguéis si os gusta el tema. Bueno, en el caso de PON que comentaba, es poco usable, pero realmente, desde el punto de vista de modelo de amenazas, está muy bien, pero la usabilidad falla bastante. En el caso de viajes, eso también cuando lo comento, pues también es difícil de hacer. Idealmente, si hacemos un viaje, pues tendríamos que usar, si tuviéramos mucho dinero infinito, un ordenador de usar y tirar o un móvil de usar y tirar, pero no es nada práctico. Con lo cual, dependiendo del sitio que vayamos y según ese modelado de amenazas, pues tendremos que borrar los datos antes de viajar a ese país
o cuando volvamos reinstalar todo. También depende del grado de paranoia de si pensamos que alguien nos ha infectado nuestra BIOS. Es decir, ahí ya es más complicado. Pero por lo menos siempre intentar llevar la mínima información con el tema importante de compartimentalizar. Siempre con nosotros, puesto que hay muchos ataques que si dejamos nuestro ordenador en el hotel cuando vamos a cenar o lo dejamos por aquí y no lo tenemos controlado, pues si somos realmente un objetivo, pues realmente es importante siempre tenerlo con nosotros para que no nos lo puedan comprometer. Con lo cual también hay que tener ciertas recomendaciones bastante interesantes. En redes sociales, pues también, como hemos visto en el caso de Startup Elequiason, muchas veces se suben pantallazos o subimos pantallazos a las redes sociales, igual se ven todos nuestros tabs del navegador que igual dicen cosas que no queremos que digan de nosotros, que pueden ser temas sexuales, políticos, es decir, cosas que queremos que sean nuestra privacidad o temas confidenciales de nuestro trabajo. También es importante usar contraseñas robustas, bueno, lo típico, pues para evitar que no demos más información o protejamos nuestra información de forma segura. Y veamos un poco quién es el hombre más seguro del mundo. He knows the OPSEC handbook by heart because he authored it. He publicly claims to have a fulfilling job in human resources. He shreds his grocery lists and is the only man to encrypt his tweets. His passwords are 30 characters, with no words and no repeating characters. They change once a week, and he has never written one down. He can complete the 5-part OPSEC process in one step. He is the most secure man in the world. I always practice OPSEC, and so should you. Stay secure, my friends. Bueno, es un vídeo que han hecho de concienciación los militares norteamericanos que realmente sí que expresa un poco más de forma con humor un poco la importancia, ¿no?, de todo lo que estamos comentando. Y sin más, os dejo también una serie de guías para que, bueno, cuando publiquen las presentaciones, para también que por nosotros como personas podemos aplicar a la hora de utilizar los dispositivos, ya sean ordenadores, ya sean móviles, que son guías que están hechos también para cuidar nuestra privacidad, que no demos más información de la que debamos y que realmente, pues, de alguna manera estemos más protegidos que por defecto cuando usamos un navegador o usamos un sistema operativo, etcétera. Con lo cual os recomiendo ver también estos enlaces, que son muy interesantes, y nada más. No sé si hay alguna pregunta y muchas gracias por escuchar. No sé si hay alguna duda por ahí. ¿No hay dudas? Pues nada, os recomiendo, muchas gracias por asistir y os recomiendo leer todas estas guías y cualquier duda que tengáis yo estaré por aquí, así que muchas gracias. Fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias.